Hay algunas beatificaciones o algunas canonizaciones que me atraen especialmente, ¿no? Si ustedes recuerdan, hace un par de años, digo, para los que escuchan los puntos de vista ya desde hace algún tiempo, me refería a aquella religiosa en el norte de Italia que fue asesinada por 3 jóvenes satanistas, ¿no? Y cómo fue beatificada, y lamentablemente como la beatificación ocurrió en pleno resurgimiento de la pandemia, es una beatificación a la que no pude ir, y una beatificación a la que realmente tenía muchísimas ganas de ir, porque como señalé en ese entonces, esta monjita asesinada por 3 jovencitas que la llamaron para decir que una de ellas estaba embarazada y que quería abortar. Y esa monjita salió a las 9:30 de la noche de su comunidad para ir a atender a estas chiquillas, diciendo, o sea, primero está salvar una vida. Es decir, tenemos el tema del aborto, tenemos el tema de la perdición de la juventud, del satanismo, y de esta monjita que las perdona mientras la van matando con un número de cuchilladas que querían que fuera perfectamente 18, para que fuera 3 veces el 666, ¿no? Entonces, también pude estar en cambio sí pude estar en una pausa que hubo en la pandemia, en la beatificación de Carlo Acutis, este jovencito que murió a los 15, 16 años y que tuvo una vida de virtud excepcional, un jovencito normal, absolutamente normal, que también es otro emblema del siglo XXI, ¿no? Y una de esas beatificaciones en las que quise de todo corazón estar, pero finalmente no pude, fue la beatificación de los mártires dominicos en Sevilla, ¿no? Pues lamentablemente cayó justo poquito antes de el inicio de la Jornada Mundial de las Familias en Roma. Entonces no me dio el tiempo para poder ir a Sevilla, pero el deseo que tenía de ir a la beatificación de estos 27 mártires de la Guerra Civil Española en Sevilla, en esta catedral emblemática que es como un homenaje a la evangelización de América, ¿no? De todos estos personajes, de todos estos mártires, no puedo decir que alguno es más que otro, pero algunas historias me impresionan más, especialmente la de la más anciana de las que murió, una monjita dominica. La mayoría fueron hombres dominicos, incluyendo algunos novicios, y un terciario laico dominico que fueron asesinados durante la Guerra Civil Española. Me llamó la atención de esta monjita, Sor Ascensión de San José, ¿no? Ella tenía 76 años y fue una de las monjitas de San José, una de las 14 monjitas dominicas que tuvo que abandonar el monasterio en Huéscar, en el sur de España, donde había ingresado a los 17 años, ¿no? O sea, desde jovencita ya tenía 76, es decir, muchísimos años de vida de servicio como dominica, y tuvieron que esconderse en casa de familiares y amigos porque el convento fue saqueado por los milicianos republicanos, ¿no? Es decir, por lo que hoy en día básicamente son el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, ¿no? Ese grupo político. Y Sor Ascensión, que ya había sido, todas estas religiosas se les había pedido que no vistieran de religiosas, ¿no? Porque esta gente odiaba a las religiosas por ser religiosas. Es decir, si hubieran odiado, qué sé yo, a un sacerdote que hizo algo mal, o a un obispo que hizo algo malo, no se justifica, pero se entiende, ¿no? Pero una monjita por ser monjita a los 76 años, ¿no? Pero ella, a pesar de no llevar hábito, imagínense, estaba desde los 17 años llevando hábito, a los 76 le piden que deje de usar hábito, que no sabría ni qué vestirse, pero se
se negó a no llevar un crucifijo, algo que necesitaba llevar como afirmación de su propia identidad religiosa, ¿no? Y por eso, el 16 de febrero, por llevar un crucifijo al cuello de una mujer de 76 años, en 1937, según un año de que había comenzado la Guerra Civil Española, la arrestan y la llevan a la cárcel de la alcaldía, y resulta que, como la tenían ahí encerrada, les pareció pues gracioso, ¿no? Les pareció entretenido a estos cerdos oírla blasfemar, ¿no? Entonces le comenzaron a decir, a ver, blasfema, di tal cosa, di tal otra, porque ellos blasfemaban de arriba para abajo, ¿no? Y obviamente cada vez que le decían blasfema, ella respondía con una pequeña oración. Y entonces ya no les pareció gracioso que ella se negara, ¿no? Entonces, cada vez que le pedían que blasfemara, la comenzaron a golpear. Le metían un puñete en la cara. Un hombre adulto metiéndole un puñetazo en la cara a una mujer de 76 años, a una religiosa, ¿no? Después, como no blasfemaba, la comenzaron a golpear con los palos, ¿no? Y la paliza con el palo fue tal que ella quedó desmayada, con el hombro dislocado en el suelo, ¿no? de la cárcel. Entonces, al día siguiente se decidió que todos los prisioneros católicos, sacerdotes, religiosas que estaban en la zona, los iban a juntar todos en un camión y los iban a fusilar, ¿no? Entonces, tomaron a la madre y, como no podía subir al camión porque tenía 76 años, porque estaba con el hombro dislocado, porque estaba amoratada, porque estaba desfigurada, la tiraron como un saco de papas, de patatas, ¿no? Y los llevaron al cementerio, donde comenzaron a fusilar uno a uno, entre ellos, a un sobrino de estas religiosas, el sobrino Florencio, también mártir, no beatificado con este grupo que es de dominicos, ¿no? Entonces, antes de dispararle, estos socialistas, estos comunistas dijeron, oye, no, vamos otra vez a hacerla blasfemar, ahora sí, vamos a hacer que blasfeme. Entonces, la comenzaron a golpear de nuevo. Y se imaginan esta monjita, 76 años, que entró a la vida religiosa para servir al Señor a los 17, ¿no? O sea, había visto cómo fusilaban a los católicos y cómo fusilaban incluso a su sobrino. ¿Ustedes creen que un corazón ardiente, consagrado de esta naturaleza, iba a blasfemar al borde de la muerte? O sea, pero ese es pues lo que piensan los que odian a Dios, ¿no? Entonces, la golpearon, y como no lograban que blasfemara y solamente seguía rezando, entonces, en vez de fusilarla, pusieron su cabeza, o sea, apenas consciente, después de la golpiza ahí en el cementerio, pusieron su cabeza sobre una piedra y le aplastaron la cabeza a pedradas con otra piedra, hasta que murió. Así murió martirizada. Esta monjita estaba realmente moribunda ya antes de que le aplastaran el cráneo, pero cuando se dio cuenta que le habían puesto la habían arrastrado hasta una piedra y le habían puesto la cabeza sobre la piedra, antes de que le cayera el piedrazo que la iba a matar, gritó viva Cristo Rey, ¿no? Entonces les quitó el gusto a estos asesinos, ¿no? De los que esperamos que Dios tenga misericordia, porque sabemos que todos estos mártires ascendidos al cielo habían perdonado a sus víctimas, y su principal intercesión fue precisamente, muy probablemente, por sus víctimas, ¿no? Así que esta religiosa, sus restos fueron recogidos por las dominicas del monasterio de Baza, que queda en la diócesis de Guadix. Ahí está ahora ella, beata, triunfante. Y después de esta beatificación que se realizó el 18 de junio en la Catedral de Sevilla. Y allí, junto con Sor Ascensión de San José, de esta monjita ultra valiente, fueron beatificados otros 26 dominicos, ¿no? 20 frailes del convento de Almagro,
de Ciudad Real, 20 frailes. O sea, entrar a un convento y matarlos porque son frailes. Esa es la única razón. ¿Qué tiene que haber en tu mente? ¿Cuán poseído tienes que estar por Satanás? Y luego fueron beatificados 5 frailes más y un laico terciario dominico de Almería. En algún momento compartiré también con ustedes la vida de este laico, católico, periodista, valiente, que también amerita ser conocido, aunque, digamos, cada uno de estos mártires amerita ser conocido, ¿no? Pero fueron tantos que no ha habido otra forma que canonizarlos o que beatificarlos, en este caso, en grupo, y algún día, muy pronto, veremos su canonización y podremos celebrarlos como estamos celebrando y como solemos celebrar a todos los mártires de la iglesia, ya sea con nombre propio, ya sea como compañeros mártires, ya sea sin conocerlos, en el día que elevamos la oración por todos los santos. Que tengas un buen día.